Javier Morales siempre había sido un hombre de negocios. Desde temprana edad, sus padres, dueños de una pequeña empresa de materiales de construcción, le inculcaron la importancia del trabajo duro y la responsabilidad. Era el hijo mayor, y con ello vinieron las expectativas y la presión de continuar con el legado familiar. Javier abrazó esos valores y trabajó incansablemente para transformar el negocio de sus padres en un imperio regional, siempre enfocado en el éxito y los números. Por otro lado, Tomás, su hermano menor, nunca se sintió identificado con esa vida. Desde niño, fue más soñador y creativo, siempre metido en sus propios mundos, dibujando y creando historias. Cuando sus padres esperaban que se uniera al negocio familiar, Tomás dejó claro que sus intereses iban por otro camino. A diferencia de Javier, él no quería dedicarse a construir edificios. Quería construir experiencias a través del arte. Antes de continuar con la historia, no olvides presionar el botón y suscribirte a nuestro canal. Conforme crecían, las diferencias entre los dos hermanos se hicieron más evidentes. Javier miraba a Tomás como alguien irresponsable y poco comprometido, mientras que Tomás veía a Javier como alguien rígido y obsesionado con el dinero. A pesar de estos desencuentros, los dos hermanos mantenían un vínculo especial, algo que los unía incluso en medio de las discusiones. Pero todo cambió una noche fatídica, cuando, después de una cena familiar, ambos tuvieron una discusión monumental. Tomás acababa de anunciar que había conseguido una beca para estudiar arte en Europa, y Javier lo confrontó. Le dijo que estaba abandonando a la familia y rechazando la oportunidad de continuar el negocio. La discusión se tornó acalorada, y se dijeron cosas que nunca deberían haberse dicho. Tomás, herido y frustrado, se fue de la casa esa noche y, en su orgullo, no miró atrás. Pasaron los años, y Javier no supo nada más de Tomás. Se dedicó por completo a expandir la empresa, llegando a ser un empresario exitoso y reconocido en su campo. Sin embargo, aunque lograba sus metas profesionales, en el fondo de su corazón había un vacío. La ausencia de su hermano, con quien compartió tantas experiencias de infancia, le pesaba, aunque nunca lo admitiera en voz alta. Javier solía mirar viejas fotos familiares, especialmente una donde ambos jugaban en la playa siendo niños, sonriendo sin preocupaciones, y se preguntaba si algún día volverían a estar juntos. El tiempo no espera por nadie, y así fue como Javier se casó y tuvo hijos. Sin embargo, su matrimonio no prosperó. Su esposa, Clara, le reprochaba constantemente su incapacidad para dejar atrás el pasado y su obsesión por el trabajo. Ella percibía que Javier no estaba completamente presente, como si una parte de él siempre estuviera perdida en recuerdos y arrepentimientos. Finalmente, tras años de tensiones, se divorciaron. La soledad de Javier se intensificó, y con ella, la nostalgia y el arrepentimiento por no haber buscado a su hermano. Una tarde, mientras Javier revisaba unos documentos de una nueva adquisición, encontró un antiguo álbum de fotos familiares en una de las cajas de su oficina. Al abrirlo, encontró una foto de él y Tomás en un carnaval. La risa y la complicidad que reflejaban sus rostros le traspasaron el corazón como un rayo. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que había dejado pasar demasiado tiempo. Decidió que, sin importar las consecuencias, debía encontrar a Tomás y pedirle perdón. Javier contrató a un investigador privado para localizar a su hermano. El proceso fue más difícil de lo que esperaba. Tomás parecía haber desaparecido del radar. La única información que pudieron conseguir fue que, tras su estancia en Europa, había viajado por varios países, dando clases de arte en pequeñas escuelas y trabajando en proyectos independientes. A pesar de los obstáculos, Javier no se dio por vencido. Después de varios meses, el investigador logró encontrar una pista sólida. Al parecer, Tomás vivía en una pequeña ciudad costera y trabajaba como guía en un museo local. Javier no lo pensó dos veces. Reservó un vuelo y partió hacia esa ciudad, con el corazón lleno de ansiedad y esperanza. Al llegar, Javier se dirigió directamente al museo. Al entrar, notó las paredes cubiertas de arte y fotografías de lugares que le parecían familiares,
como si ya los hubiera visto a través de los ojos de su hermano. De pronto, lo vio. Tomás estaba en el centro de una pequeña sala, hablando apasionadamente sobre una obra de arte a un grupo de visitantes. Parecía feliz, y Javier sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Esperó a que terminara la charla y se acercó a él. Tomás levantó la mirada, y al verlo, su expresión cambió de sorpresa a incredulidad. Javier apenas pudo pronunciar un hola antes de que los recuerdos y las emociones se apoderaran de él. Durante unos segundos, ambos se miraron sin decir una palabra. Tomás, aún incrédulo, lo invitó a tomar un café en una pequeña cafetería cercana. La conversación fue pausada, llena de silencios y miradas cargadas de significado. Javier se disculpó, confesando que había estado tan obsesionado con su visión de la vida que no había podido entender la de su hermano. Tomás, por su parte, admitió que también había sido orgulloso y que había evitado contactarlo por miedo a que las heridas del pasado se abrieran de nuevo. Poco a poco, la tensión se fue desvaneciendo y comenzó a surgir el vínculo que siempre habían tenido. Tomás le contó a Javier sobre su vida, sobre cómo había encontrado la paz en el arte y cómo se había casado con Laura, una fotógrafa que había conocido durante uno de sus viajes. También le presentó a su hijo, Martín, un niño alegre y lleno de energía que recordaba a Javier cómo solía ser su hermano de pequeño. Los días siguientes, Javier pasó tiempo con Tomás y su familia. Aprendió sobre la vida sencilla que su hermano había elegido, una vida que, aunque diferente a la suya, parecía haberle brindado la felicidad que él siempre había buscado. Cada tarde, Javier y Tomás caminaban por la playa, recordando su infancia y los momentos que compartieron. En una de esas caminatas, Javier finalmente comprendió lo que siempre había sabido en el fondo de su corazón. El verdadero éxito no se mide por las riquezas o los logros, sino por las conexiones humanas que mantenemos. Entendió que, al perder a Tomás, había perdido una parte de sí mismo. Decidió quedarse más tiempo en la ciudad y ayudar a Tomás con un proyecto que éste tenía en mente: abrir una galería comunitaria para artistas locales. Juntos, trabajaron día y noche para hacer realidad el sueño de Tomás, y en el proceso, Javier redescubrió su propia creatividad, algo que había olvidado entre contratos y juntas de negocios. A medida que la galería tomaba forma, también lo hacía su relación, que ahora se fortalecía no solo con el lazo de sangre, sino con una profunda comprensión mutua. El día de la inauguración, Javier se sintió inmensamente orgulloso de su hermano. Observó a Tomás, rodeado de amigos y familiares, hablando apasionadamente sobre su amor por el arte y su deseo de crear un espacio donde otros pudieran expresar su creatividad. Javier, por primera vez en muchos años, sintió que había encontrado su lugar. Cuando regresó a su ciudad, Javier no volvió al mismo ritmo frenético de antes. Mantuvo el contacto cercano con Tomás y su familia, visitándolos regularmente y compartiendo momentos especiales. Había aprendido que, aunque el tiempo y la distancia puedan separar a las personas, nunca es tarde para reencontrarse y reconstruir los lazos que creíamos perdidos. Así, Javier y Tomás se redescubrieron, no solo como hermanos, sino como amigos. Cada uno había seguido un camino diferente, pero al final, esos caminos se cruzaron de nuevo. Juntos, encontraron la paz y la felicidad que tanto habían anhelado, demostrando que el amor fraternal puede sobrevivir a cualquier obstáculo, y que, a veces, el perdón es el mayor acto de amor que uno puede ofrecer. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificación, así nos ayudas a crecer y compartir más relatos sorprendentes como este. Hasta la próxima.